Bueno, hermanos, Shalom, Hag Sameach. Feliz fiesta significa este saludo, Hag Sameach. Vamos a conocer bíblicamente por qué estamos aquí reunidos, ¿ok? Ya los que vayan a ver este vídeo y ustedes que han estado celebrando ya por muchos años, ya pues conocen, ¿no? Pero hay hermanos que nos van a ver, hay otros que apenas están viniendo hoy y tenemos que recordar qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ir a Juan 10:22 para ubicarnos en contexto. Juan 10:22. Y alguien que lo lea, por favor. Juan 10:22. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Ah, muy bien. Ok, fíjense que ahí está diciendo en que se conmemoraba la dedicación del templo. Hay algunas traducciones que solamente dicen la fiesta de la dedicación. Pero tú dices, ¿la dedicación de qué? ¿De acuerdo? Resulta que la palabra griega que aparecía yo allí es la palabra que se puede leer como enkenia. Y se puede dar cuenta que esta raíz kenos significa nuevo. ¿Ok? Nuevo, básicamente. Kenia sería como la renovación. Enkenia, volver a instaurar algo como nuevo. Entonces, enkenia tiene raíz con kenos, que tiene que ver con nuevo. ¿Ok? Eso no es difícil de entender. ¿Qué pasa? Que esta palabra enkenia, esta palabra griega, lo que es simplemente la traducción o el intento de traducción o la mejor aproximación de la palabra hebrea Hanukkah. Hanukkah. Resulta que Hanukkah en hebreo no significa renovación, ni innovación, ni nada de esas cosas. Es como ocurre con las películas. Ustedes saben que cuando sale la película en inglés tiene un título y cuando pasa al castellano tiene otro, porque obedece más a la idiosincrasia y la cultura a donde se va a referir la película. Fíjense que hay una cinta que se llamaba El Limpiador, otra le llama El Perfecto Asesino, en otro país se llama John, en otro país se llama León, y resulta que es la misma película, pero dependiendo de la cultura del país donde va, tiene nombres distintos. En este caso, Hanukkah es el nombre hebreo que se utiliza para el proceso educativo de forjar. Por eso una persona que educa es un mejanech, es un educador, dentro de las varias palabras que hay. Esta es la persona que se dedica a afianzar un conocimiento específico, lo que diríamos hoy los capacitadores de técnicos. ¿Ya? Entonces, un técnico en hebreo se dice aproximado como hanij. Un hanij es una persona que es versada en algo, tiene un conocimiento de un área específica. Por ejemplo, Abraham tomó hanijim, 318 hanijim para ir a la guerra. ¿Por qué no tomó más o no tomó menos? Porque estos eran el número de personas aptas para ir a combatir. Tú no podías salir con todo el mundo a la guerra, porque resulta que si llega gente no apta, esos mismos se convierten en enemigos tuyos, en factores en contra tuya. Entonces tú tienes que ser muy claro a la hora de decir, con esto voy a la guerra y así es que voy a pelear. ¿Ok? Entonces, esto es un hanij. El que entrena al hanij se llama mejanech. ¿Ok? Y el proceso de educación se llama Hanukkah. Fíjense que la palabra Hanukkah, por regla de gramática hebrea, se puede pronunciar más exactamente como Hanukkah. Hanukkah. Lo que pasa es que por reglas de gramática hebrea, cuando una vocal se reduce, pues se toca duplicar el tema del dagesh, ¿de acuerdo? Y entonces va a ser importante notar eso ahí. ¿Ok? Bien. Continuemos entonces. Entonces ya saben, no se sorprendan que de repente alguien pronuncie Hanukkah, o si alguien pronuncia Hanukkah, no debería verse mal, porque es simplemente una variante de lectura por cuestiones de la gramática hebrea. Entonces miren, todo lo que podemos relacionar aquí a través de una palabra.
¿Ok? Bien, en el Salmo 30, vamos a ir al Salmo 30, donde aparece esta palabra. Y vamos a ver cómo se traduce allí o a qué está referenciado. Salmo 30, el título. Porque dice Shir le Hanukat Habayit. Cántico para la Hanukkah de la casa, o sea, el templo. ¿Cómo dice? Cántico para la dedicación de la casa. Es correcto. Ahí la casa, entiéndase, el templo. ¿Ok? Adelante, tranquilo, adelante. Sin problema, vamos a esperar que llegue el otro hermano que pase, para que no se compliquen para pasar. Aquí saludos al hermano Julio, Shalom, a Teresita, Shalom hermana, qué bueno que nos esté viendo por aquí, bendiciones. Ok, entonces el Salmo 30 en el título, fíjense que es importante leer los títulos de los salmos. Los títulos tienen información valiosa. En hebreo, los títulos que están allí son auténticos versículos. Por eso es que a veces cuando yo cito algún verso de los salmos no coincide, porque en hebreo lo que es el título ahí es el versículo 1. ¿Ya? Entonces eso obliga a que se ruede. Si el título es muy largo, entonces se va a rodar 2 o 3 versículos más. ¿Ok? Entonces estamos viendo ya 2 lugares bíblicos donde aparece la palabra Hanukkah y que tienen siempre relación con el templo, porque el templo es el icono o es el centro de la educación del pueblo de Dios. Una de las mayores funciones que tenía el templo en medio de Israel era forjar la educación del pueblo. Cuando alguien en Israel tenía una duda, tenía que acudir ¿dónde? Al templo. Aquí cuando estábamos estudiando hace 20 años atrás, ¿a dónde nos tocaba ir? A la biblioteca, ¿cierto? Cuando no había internet ni nada de esto, nos tocaba ir a la biblioteca, pedir al bibliotecario un libro específico del área y ahí estudiábamos, sacábamos el resumen y nos íbamos para la casa. En este caso, la gran biblioteca, si se quiere decir así, en Israel era el templo. ¿A dónde más ibas a ir? Allí estaban las personas que estaban dedicadas desde pequeños, como vemos con el profeta Samuel, a aprender de los rudimentos y de los principios de la ciencia bíblica. De manera que una persona, por ejemplo, como nuestro Señor Yehoshua, a los 12 años, dice ahí que tenía como 12 años, y ya discutía con los ancianos en el templo, y les hacía preguntas difíciles, y les respondía. Y dice el testimonio que crecía en estatura, en gracia, en conocimiento, delante de Dios y de los hombres. Fíjense ustedes, porque el templo es el icono de la educación, de la formación, de la conciencia. Ahora bien, ¿educación acerca de qué? Es la pregunta. ¿A qué crees que ibas al templo a estudiar? ¿A aprender qué? Torah. Sí, pero ¿y si estudias Torah para qué es? ¿Qué dice en la famosa cita de 2 Timoteo 3, 15, 16 o 3, 16 en adelante? Que toda la escritura es apta ¿para qué? Para la justicia. Para enseñar, para preparar. Correcto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si tú ibas al templo era porque tenías la conciencia y la necesidad de ser perfecto. Perfecto en el sentido no de exento de errores, porque siempre vamos a estar equivocándonos, pero sí perfecto en el sentido de hacer la voluntad de Dios, porque Dios no nos ha impuesto algo que no podamos hacer. Ya, como lo digo en Deuteronomio, esta palabra que yo te he dado no está en el cielo ni está al otro lado del mar. No es algo imposible de hacer. A mí me da cierta tristeza a veces de que algunas personas tratan como decir, que mira, entonces te toca observar este otro mandamiento y el otro, como si fueran algo difícil. No son difíciles. Lo que pasa, la persona que experimenta dificultad para observar un mandamiento es porque su carne tiene una resistencia al cambio. Y eso lo vemos en cualquier proceso educativo. En cualquier proceso educativo tú llegas el primer día y te cuesta trabajo aprender matemática, pero al final del semestre haces cualquier ejercicio que te pongan. A nivel físico pasa así. A nivel físico vas el primer día al gimnasio o a correr y llegas molido.
pero ya después de una rutina constante se te hace normal. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Ahora bien, vamos a hacer, con base en lo que hemos hablado, el origen histórico de esta celebración. ¿Por qué estamos aquí hoy? Bien, todo arranca cuando puntualmente el imperio Seleucida, el imperio griego, vía Seleucida, dinastía Seleucida, es decir, los reyes de Siria, los reyes de la Siria helenizada, porque acuérdense que en la antigüedad el territorio de lo que hoy se llama Siria contuvo una parte o fue el epicentro del imperio asirio, que es otra cosa. No se puede confundir Siria con Asiria, son dos cosas distintas. Pero los asirios hablaban arameo, ya esto, Siria helenizada, hablaba griego, y era de la cultura de Alejandro Magno, que irónicamente no era griego. Alejandro Magno era macedonio, y en Macedonia se habla desde un tiempo indefinido en la historia el idioma macedonio, que es distinto, ¿ok? No es griego. Sin embargo, como la cultura griega era la que primaba en ese momento, y es todo el Mediterráneo y todo lo que había sido el imperio de Alejandro, de alguna u otra manera conocía la lengua griega y conocía la cultura griega. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿en qué estaba basada o alrededor de qué o en función de qué existía la cultura griega? En función del cuerpo, ¿no? ¿Cómo? El hombre perfecto. Hombre perfecto. En función del cuerpo perfecto. En función del cuerpo perfecto, pero hay algo más a nivel teológico, espiritual. A ver, ellos eran politeístas. Sí, tenía muchos dioses. Tenían muchos dioses, y eso riñe de principio con el Dios de Israel, que es uno solo. Entonces imagínense que por esas cosas extrañas que pasan, este rey Antíoco Epífanes IV en particular, Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? Hacia el año 176 comienza una incursión, 176 a.C., comienza una incursión férrea contra los judíos. Destituyen para esta época al último sacerdote de la descendencia de Aarón. Hasta este año estuvo presente, hay alguien creo que afuera. Fíjense ustedes, hasta esta época, ¿de acuerdo? Hasta esta época estuvo vigente aquí el último sacerdote de la línea de Aarón. Entonces, ¿qué ocurre? Que arranca un periodo de decadencia en Israel porque se produce una desestabilización. Quitan al último sumo sacerdote y comienzan a imponer a dedo al que el rey Antíoco Epífanes quería. Imagínense el peligro y la urgencia, ¿verdad? ¿Qué problema? ¿Ustedes qué harían en una situación como esa? Que venga un extranjero a hacerte violar la ley de Dios. Bueno, la actitud de muchos sería: bueno, me hago matar, ¿cierto? Me resisto, no me lo dejan imponer, no me parece, no lo comparto, yo siempre he estado aquí en mi país, porque este extranjero va a venir a hacerme violar la ley de Dios. Bien, eso duró un tiempo para gestarse, porque cuando se produce este hecho, pues una familia sacerdotal, que es la familia que más tarde se conocía como de la familia Hashmonai, perdón, espérate un segundo. A ver, adelante. De la familia Hashmonai, que era una de las 24 clases sacerdotales de las que ya hemos hablado antes, y si se acuerdan en Apocalipsis también lo podemos ver. Entonces, los Hashmonai se rebelaron y se apartaron hacia una ciudad que quedaba al suroeste de Jerusalén, que es Modi'in. Y la ciudad de Modi'in se constituyó en la fortaleza de la resistencia Hashmonai.
De esta palabra Hashmonai es de donde viene Hasmoneo en castellano. ¿Y de qué es Hashmonai? Una de las 24 clases sacerdotales que ya habían sido asignadas. ¿Y por qué se rebelaron? Porque un extranjero, el rey Antíoco Epífanes, decidió que ya la ley no iba más. Y lo que más llama la atención entonces es que esto de alguna manera se está repitiendo hoy. Hoy muchos líderes religiosos o fundadores de denominaciones han tomado la decisión, como Antíoco Epífanes, de decir la ley no va más. ¿De acuerdo? Decir, no, la ley está abolida. Ya no es el Shabbat, ahora es el domingo. Ya no te tienes que circuncidar, ya no tienes que dejar de comer cerdo, ya puedes comer camarones. Tienen una actitud idéntica, irónicamente, a la de este rey malvado extranjero. Porque este rey, a distinción de todos los que hubo antes de él, simplemente le entró el diablo, le entró el demonio a venir a mortificarle la vida a los judíos. Nadie más antes de él lo había hecho así. Pero tenía que ser él el instrumento de Satanás. Y entonces, desde el 176, arranca una campaña libertadora por parte de esta familia de los Hashmonaim. ¿Ok? Empezó con Johanan, que era uno de los sacerdotes de esta familia, pero él muere y en su lugar lo ocupó su hijo, que se llamaba Yehudá y que le decían a Maccabi. Maccabi en hebreo puede significar dos cosas. Maccabi significa, o puede venir de la palabra Maccab en hebreo, si lo escriben con Q, presten mucha atención porque aquí es donde viene a veces la cosa. Maccab en hebreo significa martillo, y si tú dices Maccabi con Q, significa algo así como el del martillo. Mira, el martillero, Maccabi. Pero hay otros que dicen que él se llamaba era Maccabi, que en este caso serían las iniciales con las letras M, K, B, I. En este caso sería una yud al final, si lo escribimos en hebreo. Mi kamoja ba'elim Adonai. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Hashem, o Adonai, el nombre de Dios? Si lo escribimos en hebreo nos quedaría así: Ma-Ka, con acróstico Maccabi. Maccabi. Y este quedaría escrito distinto, con Kuf. Maccabi. Así. Entonces son dos formas de explicar o de entender esta palabra. El asunto es que este hijo del líder de la familia Hashmonai inició una guerrilla, una típica guerrilla de contraofensiva por células pequeñas en lugares específicos, en pases de caminos donde transitaba el ejército griego, el ejército seleucida o el ejército antíoco, y hacían emboscadas. Y en esa tónica y de esa manera comenzaron a debilitar el ejército. Imagínense ustedes, se dice que se enfrentaban 10.000 hombres contra 1.000, 10.000 griegos contra 1.000 judíos, y sin embargo prevalecieron los judíos. Ahora bien, es un absoluto acto de humildad reconocer que es un milagro de Dios el haber alcanzado esa victoria. Porque como diría el apóstol Pablo, si fuese para gloriarse según la carne, el pueblo judío tendría como soltar farolas, ¿no? Mira, nosotros que éramos 1.000 echamos a 10.000. Pero resulta que el pueblo es tan consciente, en esta época por lo menos, que no fue algo especial que ellos hubiesen tenido, que no fue su fuerza, que no fue su estrategia, ni su inteligencia, ni nada de estas cosas, sino que efectivamente Dios fue el que peleó por ellos. Y el que permitió y el que dio todas las cosas para que estos 1.000 echasen a 10.000. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué estaba ocurriendo en esas campañas, cierto? De emboscada, de guerrilla, de desestabilización. Se consolidó el movimiento que dejó de llamarse Hashmonai y empezó a llamarse
los Hasidim. ¿Ok? Los Hasidim, que significa los piadosos, los hacedores de piedad. Y en este caso entiéndase con relación a la ley de Dios. Entonces ya pasan de ser los Hashmonaim a ser los Hasidim, porque ya no eran solo esta familia, sino que eran de otras familias que se habían agregado y conformaron este frente común de liberación nacional. Suena guerrillero, ¿no? Frente común de liberación nacional, llamados los Hasidim. Bien, el colmo, según se dice, y esto habla Josefo Flavio o Yosef Matityahu, como se llama en hebreo, él llega a relatar que el rey Antíoco Epífanes IV, teniendo el control de Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar. Un cerdo en el altar. En el altar del sacrificio del templo. Imagínense ustedes, eso es como escupirle en la cara a Dios. ¿Ok? Y ya había prohibido la circuncisión, había prohibido el estudio de la Torah en público, porque en Israel por lo menos siempre ha sido costumbre estudiar la Torah en público. Aquí lo que de pronto hace unos años que ya no se ve casi eran las campañas evangélicas. En Israel era el estudio de Torah. Un poco diferente, ¿no? La cosa, ¿cierto? ¿Ya? Ojalá fuese estudio de Torah en las esquinas, ¿no? Así en público, en los estadios y todo. Bueno, el asunto es que cuando se produce ese acto tan horrible, ya estalló la revuelta y entonces la guerra duró aproximadamente 2 años, del 166 al 165. 2 años concretos de batalla dura y pareja duró la resistencia, que terminó con la expulsión de los griegos seleucidas de Israel. Eso fue impresionante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando ya llegan a esta fecha, listo, ya echamos a los griegos, ¿ahora qué va a pasar? Fíjense ustedes, la mentalidad hebrea de ese momento dice, hombre, pues obvio, tenemos que reconstruir el templo. Ya no se iba a producir el mismo error que denunció el profeta Ageo en su momento, ¿se acuerdan? Que cuando vinieron de la cautividad los hijos de Israel, los judíos más específicamente, se pusieron a construir las casas de ellos y el templo abandonado. Entonces, en esta ocasión, lo que hizo el pueblo fue automáticamente programarse para reconstruir el templo. Bien, ¿está claro esto? ¿Hay alguna duda de lo que estamos diciendo? No, ¿verdad? Bien, vamos a borrar acá. Estoy haciéndolo para que todos entiendan al detalle de dónde viene todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya había pasado la fiesta de los tabernáculos cuando la batalla se concretó en el año 165, ¿verdad? Antes de Cristo. Ya había pasado los tabernáculos. Así que, según se dice, se programó todos los arreglos del templo, y en recordación, en memoria de lo que eran los 8 días, bueno, 7 días de Sukkot y el 8º día de Shmini Atzeres, se dice que se hizo una conmemoración especial. Hay que decir que en ninguna parte quedó establecido que tenía que celebrarse eso como una cuestión obligatoria. Solo ese año se celebró así, porque una conmemoración en reminiscencia de lo que habían dejado de celebrar la última fiesta que había pasado. Entonces, se estableció en ese día, en el día 25 de Kislev. Kislev, repito, es uno de los meses del calendario hebreo. Es el 9º mes. Kislev, contando desde Aviv. Pero si contamos desde Tishrei, sería el 3º. ¿De acuerdo? Tienen que tener en cuenta eso, que en el calendario hebreo se puede contar los meses de 2 maneras. Desde Aviv, o Pesach, o desde Eitanim Tishrei, que sería la fiesta Yom Teruah, Yom Kippurim y Sukkot, Shmini Atzeres. 25 de Kislev, por 8 días se celebra
la fiesta de Hanukkah. Desde esa época, repito, ya cuando Jesús nació, habían entonces 164 años de estarse celebrando esto. 164 años. Imagínense ustedes, aquí celebramos la independencia de Colombia hace un poco más de 200 años, ¿no? ¿Cierto? Y cuando alguien nace aquí, pues ya nace en ese ambiente de que aquí hay que celebrar ese día. Y la gente lo celebra porque eso es lo que hay, eso es lo que creces, eso es lo que te enseñan y todo. Entonces, como buen judío, nacido en su época, como un niño que creció, ¿verdad?, en medio de todo el ambiente de Israel, Yehoshua asiste año tras año a celebrar la fiesta de Hanukkah. No vamos, o sea, sería muy, no sé, como qué palabra usar. Sería muy complicado decir que Jesús entonces se reveló desde niño y nunca fue a celebrar Hanukkah. ¿Me explico? O sería decir, no, es que mira, él cuando cumplió los 12 años, los 13 años se reveló y dejó de celebrar Hanukkah. ¿Cierto? Y cuando se levantó en medio de Israel como un gran maestro y profeta, como se mostró, él enseñó a los discípulos, guárdense de la fiesta de Hanukkah. Nunca Yehoshua se pronunció en contra de la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Entonces, por esa razón, repito, debido a que él hace presencia, porque ahí dice en el relato de Juan 10:22 que leíamos al principio, que él hacía presencia. Si yo no quiero que a mí me relacionen con una celebración, pues yo no me porto por ahí. ¿Ok? Eso sería como que yo que voy a hacer a la Vía 40, donde se celebra el Carnaval de Barranquilla, el día que se celebra el Carnaval. ¿Yo qué voy a hacer ahí? ¿Ya? Sería muy raro, ¿no? Si alguien me ve allá, ¿qué va a pensar? Que estoy celebrando. ¿Sí o no? No, yo vine a mirar de espaldas al cielo, no sé, a reprender. Porque aquí han habido hermanos que han dicho eso, que han montado hasta su propia carroza, algo así, para ir a predicar detrás de la cumbiamba. ¿Ya? Entonces eso no se hace, porque te van a asociar inevitablemente. Mire, lo mismo ha pasado con algunos cantantes cristianos que conocemos, que han venido a cantar en carnavales, ¿cierto? No voy a mencionar los nombres porque no corresponde, pero son cantantes famosos cristianos y han venido a cantar en carnavales aquí, en una tarima que está decorada con cosas carnavalescas, en medio de la alegría del carnaval y todo. ¿Cómo? Y dedicada al dios Momo. ¿Cómo no se va a pensar que están participando de eso? El apóstol Pablo decía, por ejemplo, que si alguien te ve sentado en una mesa de ídolos, no se va a ver movido también a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Ah? ¿Cierto? Si alguien te ve, dice, si alguien te ve a ti, entonces yo no puedo salir apelando y decir, no, yo soy cristiano y yo puedo venir a cantar en el carnaval, que eso no tiene nada. Oye, a ver, seamos lógicos, ¿cierto? Lo mismo ha pasado muy tristemente con el tema de la Navidad. Y hay que decirlo, la Navidad es una celebración pagana. ¿Ok? Es europea, es nórdica. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que por allá en el año 600, en el siglo VII, cuando se fue a evangelizar a Escandinavia, los monjes o los sacerdotes católicos de esa época lo que hicieron fue cristianizar los elementos que ya las culturas nórdicas tenían para el culto a sus dioses. ¿Ok? Esa famosa estrella del árbol de Navidad no es otra cosa que la representación del cielo de Odín, y el árbol abajo de las raíces se conectaba con el infierno. ¿Ok? Se dice que el árbol inicialmente estaba decorado con manzanas y velas que tenían que ver con los deseos y los pecados y no sé qué cuestión, y todo era un asunto del culto nórdico. Algunos dicen que era el árbol de Thor. ¿Ya? Bien,
Si yo, como creyente, que voy a esos territorios y veo que esos pueblos celebran el 25 de diciembre, el día del nacimiento de su Dios, ¿yo qué voy a hacer ahí metido? Explico. Pero ¿qué pasó? Muy astutos los cristianos de esa época, ¿no? Le evangelizaron a ellos, pero como que les gustó la fiesta, o negociaron, y dijeron, bueno, ya no vamos a llamarla el árbol de Tot o el árbol de Iluken, sino vamos a llamarlo el árbol de Navidad, celebrando el nacimiento de Jesús. Qué curioso, ¿no? Pero fíjense ustedes las contradicciones y las ironías, las cosas absurdas que tiene el catolicismo en ese sentido. Porque si si María se supone que concibe el 8 de diciembre, ¿no es? La Inmaculada Concepción. ¿Cómo nace el 25? Es ilógico, ¿cierto? Alguna de las dos fechas tiene que estar equivocada, ¿cierto? Que se echó 15 días nada más en nacer, o 16, o se echó un año y 12 y 15 días más. No puede ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso las personas tienen que razonar, repito, tienen que razonar y ver en qué están creyendo o qué están participando. ¿De qué están participando? Entonces, muchas iglesias cristianas hoy siguen participando de la Navidad. Pero si tú les dices, vamos a celebrar la Hanukkah, que es una fiesta donde se está restaurando el estudio de la Torá, el culto al Dios verdadero, una fiesta donde sí hizo presencia Jesús, a esa no, está judaizando. O sea que entonces si celebramos la Navidad, ¿estamos qué? ¿Paganizando o no? ¿Acaso Dios ordenó celebrar la Navidad? No. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Nunca Jesús le dijo a los discípulos, vamos a celebrar el nacimiento mío, ¿de acuerdo? Vamos a celebrar el nacimiento, ahora que yo me vaya, ustedes van a celebrar mi nacimiento, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo acá, que creo que hay una, sí, estaba cargando, muy bien. Ok, allá, es que tenía como dudas de la batería, que estaba como descargándose. Bueno, saludos a los hermanos, aquí tenemos a Yasmín, a Eduardo, a Juan Luis, shalom. Entonces fíjense la lógica, repito, no creo hoy, a corte de hoy, que alguna denominación cristiana se escape de celebrar la Navidad. Han sucumbido ante la presión del mundo, ante la presión del sistema. Han entrado sin ningún problema y sin tabú a celebrar una fiesta que tiene origen pagano, pero tienen el valor de rechazar una fiesta que está relacionada con la restauración del culto al Dios verdadero. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Díganme, ¿cómo se le puede llamar a eso? Eso es ser incoherente. Me perdonarán la palabra, pero eso es ser incoherente. No, pero nosotros no estamos celebrando a ese Dios sino a Jesús. Sí, pero ¿cuándo Jesús ordenó eso? O sea, tú estás, a ver, entonces tendrían razón, ¿verdad? Vamos entonces ahora de Halloween, lo vamos a bautizar de otra manera y nos disfrazamos igual y todo, pero no estamos celebrando Halloween. ¿Ya? Oye, te voy a decir algo, para ser un poco consecuentes y lógicos. Si yo me voy a dar el lujo de decir que en este día ya no vamos a celebrar el nacimiento del Dios fulano de tal, sino el nacimiento de Jesús, lo menos que se debe hacer es erradicar todo elemento de culto que pertenezca al otro Dios. ¿Me hago entender? De manera que hoy, si la cristiandad quisiese celebrar Navidad, no debería hacerlo con los elementos paganos que existían como culto al otro Dios, porque eso se llama sincretismo religioso. Entonces, ¿qué hace un cristiano poniendo árbol de Navidad? ¿Qué hace un cristiano poniendo velitas? O decorando la casa con guirnaldas y cuestiones así por el estilo. No se puede, no tiene sentido, es ilógico. ¿Ok? Haciendo muñequitos de nieve, ¿cierto? Haciendo Santa Claus.
Santa Claus o San Nicolás o como le quieran llamar, es la versión neerlandesa de la Befana de Italia, que era una bruja que repartía regalos. ¿Ya? La Befana, la tradición de la Befana fue llevada por los navegantes italianos hasta los Países Bajos o Neerlanda, y de los Países Bajos se rebautizó como Sinterklaas, y cuando los holandeses llegaron luego a Estados Unidos, allá se rebautizó como Santa Claus. Y fíjense qué ironía que hace poco lo compartí. Los puritanos de Estados Unidos habían prohibido la celebración de la Navidad hasta el año 1866. Estaba prohibido celebrar la Navidad porque era pagana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué estamos? Estaba prohibida la Navidad en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué pasó? Que viene el movimiento del comercio. La Coca-Cola es la principal responsable de la difusión de esta deidad pagana, y por eso es que el Santa Claus lleva los colores de la Coca-Cola, el rojo y el blanco, porque fue la Coca-Cola la que lo relanzó dentro de sus propagandas, de sus comerciales, y fue como empezó entonces a entrar otra vez esa figura que no tiene arraigo para nada en lo absoluto con la Biblia. Dígame qué tiene que ver el Santa Claus con Jesús. Entonces, ¿qué hace un cristiano dando regalos de Navidad y diciendo feliz Navidad, jojojo, o algo así? Tiene sentido eso. ¿Me explico? Se han ido mezclando y mezclando, y sin embargo, les voy a decir algo. Este mundo, como lo decía un analista del periodismo español, decía: si tú quieres introducir un concepto, por muy chocante que sea, en una sociedad, mételo a través del humor o a través de la ternura. ¿Ya? Entonces tú comienzas a reírte. Por ejemplo, la propaganda homosexual empezó hace casi 30 años, metiendo uno que otro personaje un poco pintoresco en la televisión para que tú te rías de él, y ya cuando te logran hacer reír con aquello que es chocante, ya ganaron. O si no, cuando te logran enternecer con lo que tú sabes que tienes que repudiar, ya ganaron. Entonces se han valido los sentimientos. Es que mira que la familia, que nos vamos a reunir, ay, que mira ese adorno, que mira que esta cuestión, mira que cómo le vas a hacer eso al niño, que pobrecito, que los demás niños tienen juguetes y él no va a tener. ¿Quién ha dicho eso? ¿Verdad? No hay esa necesidad de responder a esas estrategias de manipulación. Nosotros sabemos y tenemos claro a quién servimos. Y en este caso, cuando se está conmemorando un día como hoy, lo que ocurrió en el año 165 a.C., ¿verdad? Estamos hablando de 2182 años, si mal no me equivoco, ¿verdad? Estamos ahí, ¿cierto? Hasta el 2017, 2182 años de la victoria de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y eso te voy a decir una cosa, hermano, eso es verdad. Te voy a decir una cosa, te voy a dar testimonio porque está doliendo mucho. Mi papá nunca acostumbró eso, ni Navidad ni nada. Me hicieron un arreglo de la Navidad lindo. Y se lo mandó un carro mío. Wow. De un hijo. Wow. Mas nunca pusimos eso. Y usted es satánico. Un árbol lindo. Mi papá nunca le gustó todo eso, ni carnaval ni eso. Claro. Y arreglamos esto. Y al año, me mata el carro. Wow. El segundo hijo lo mató el carro. Imagínense, triste, ¿no? Triste. Horrible. Yo Complicado. más nunca ni luces ni nada. A mí me desfilrara, digo, a mí no importa. Claro. Yo no le pongo luces ni nada. Entonces vean, miren la lógica de las cosas. Algunos hermanos cristianos me han dicho: ay, pero ¿qué tiene de malo celebrar el nacimiento de Jesús? Y no, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Vamos a celebrarlo en septiembre, ¿cierto? Es probable, repito, yo no lo asevero, es probable que Jesús haya nacido
en Sukkot. Yo no lo afirmo, la verdad no lo creo, pero estoy dando un ejemplo. Supongamos que haya nacido en Sukkot, hombre, lo más lógico, lo más apropiado es celebrarlo dentro de una fiesta judía, hebrea, porque él nació como judío, en medio de Israel. Entonces tú le dices a un hermano cristiano, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en abril, y ponen las lucecitas en abril, y se va a sentir extraño, ¿cierto? Le va a decir que está loco. Ah, porque no le gusta ser diferente del mundo, será más bien, ¿cierto? O sea, porque si me vas a hacer esa pregunta, ¿qué de malo tiene celebrar el nacimiento? Y digo, hombre, pues de malo así no tiene. Lo malo es que estás escogiendo la fecha que ya existía para otro Dios, que se celebraba para otro Dios, y lo estás celebrando con los elementos del otro Dios. Eso equivale a sacrificar un cerdo en el altar. Porque es como decir, voy a adorar a Dios con un sacrificio, pero voy a ofrecer un cerdo. ¿Ya? ¿Estamos? Repito, entonces hay que ser coherentes. No puedo tomar la fecha de otro Dios y no puedo celebrarlo con los elementos dedicados a otro Dios. Adelante, hermano. Venga. ¿Sí me hago entender? No puedo hacer eso. Eso es una contradicción de términos. Y la mayoría no se ha dado cuenta de eso. Entonces algunos me han dicho, que eso es muy radical, que eso es muy fundamentalista. No, se trata de ser lógico, sencilla. Eso se llama sentido común. Se llama sentido común, ser muy lógicos. Repito, ¿cómo voy yo a adorar a Dios con un sacrificio de un cerdo cuando es un animal que Él ha abominado y ha tenido por impuro? ¿Cómo voy yo a celebrar el nacimiento de Jesús con un árbol de Navidad que está dedicado a otro Dios y que está inspirado en mitologías de dioses paganos? Finalmente hay que añadir lo que dijo el apóstol Pablo: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que sean partícipes con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el chiste aquí? Nosotros hoy aquí estamos celebrando la conmemoración, repito, de los 2182 años de la expulsión de las tinieblas, de todo lo que se oponía a la Escritura. Lo hemos expulsado. Perfectamente cualquier iglesia cristiana podría utilizar una fecha como hoy para hacer un acto de contrición. Fíjense, yo he escuchado mucho que en muchas iglesias se celebra el 31 de diciembre un servicio especial, que para despedir el año, que por las obras, que todo lo que pasó, pero no son capaces de reunirse un día como hoy. ¿Por qué? Porque es que eso es judío. No. Y quiero decir algo más. Aquí no estamos reunidos porque el libro de los Macabeos diga que se haya reunido el pueblo ese día. No nos estamos reuniendo porque el pueblo judío se reúne este día. Nosotros no somos ningunos copietas, como le llaman. No tenemos necesidad de copiar. Nosotros estamos aquí por un acto consciente, histórico, del cual nuestro Señor hizo parte. Tenga la seguridad que si nuestro Señor no hubiese estado merodeando el templo en un día como hoy, hace 1989 años o 1990 años, casi 2000 años, aquí no estaríamos nosotros reunidos. ¿Ya? No estaríamos. Pero ¿qué pasa? Que nuestro Señor estuvo allí, y la discusión que tiene con ellos es interesante. Vamos a ir a Juan 10:22 otra vez y vamos a leer lo que sigue diciendo. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 10:22? Vamos a leerlo todo ahora completo, lo que sigue. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Continúe. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón, Sigue. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener de duda? Si tú eres el Mesías, dímelo de una vez. Continúe. Jesús le contestó: ya se lo dije a ustedes
y no me creyeron. Las cosas que hago con autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo la conozco a ella y me siguen. Correcto, siga. Yo le doy vida eterna y jamás aparecerá ni nadie me la quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se le puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Ok, perfecto, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces los judíos que están celebrando la fiesta, él está en el templo, el pórtico de Salomón es la entrada que tenía el templo, ¿verdad? Yo creo que lo expliqué el año pasado. Era una especie de marco que estaba antes de entrar al templo y él estaba por allí, estaba caminando. Era costumbre, según dice la Mishnah, que se encendían varias menorot que ardían. Es más, les voy a decir, era costumbre en Israel que en las puertas de las casas se encendía fuego, ¿verdad? Cada casa en Israel tenía un fuego encendido en su casa en el frente, en conmemoración, repito, de la victoria de la luz contra las tinieblas. Esto no es como dijo la historiadora, con mucho respeto, esta historiadora colombiana famosa, ¿cómo es que se llama ella? Diana Uribe, que trató de decir que no, que la Hanukkah era una fiesta de invierno más, ya, como las otras fiestas de invierno de los pueblos. Oye, qué desconocimiento tan bárbaro, ¿eh? Esto no es una fiesta de invierno que se les ocurrió a ellos celebrarla porque era invierno. La fecha de la celebración de Hanukkah es en el calendario hebreo y no coincide, repito, no está inspirada en la celebración de ninguna otra deidad, ni está asociada con el solsticio de invierno, ni con el solsticio de verano, ni nada con el estilo. Cayó ese día y ese día se celebró y punto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta no es una fiesta de invierno, es una fiesta, repito, de la victoria de la luz contra las tinieblas. Por eso le estamos conmemorando, estamos dándole gracias a Dios de que se acabó el opresor, se acabó el enemigo y volvió el estudio de la Torá. Pudimos volver a ser libres y capaces de celebrar la Torá. Y esto nos debe servir para el futuro. Ya no tanto invitando obviamente a las armas, como pasó en esta época, porque bien el apóstol Pablo dijo que nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero sí contra las potestades. De manera que nosotros, por ejemplo, tenemos que ponernos en pie de oración, en guerra espiritual, cuando veamos que el enemigo o el sistema quiere utilizar a alguien para apartarnos del estudio de la Escritura. No puede ser que desaparezca la Hanukkah de Israel, la educación. No puede desaparecer la Hanukkah. La Hanukkah, el proceso educativo formativo de hombres perfectos. ¿Qué pasaría si se deja de estudiar la Torá? ¿Quién podrá decir entonces yo soy perfecto y apto para toda buena obra? Estamos quitando cualquier punto de referencia objetivo. Porque entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Que una iglesia fija un parámetro de santidad, la otra forma otro, y la otra otro, y el otro, y entre ellos se excluyen para rematar. Entonces, no, si no haces como nosotros, tú no eres santo, o te hace falta. Y bueno, entonces, ¿quién va a tener la razón? ¿Quién la va a tener? Hombres. No puede ser. No puede ser que la historia termine en que en algún hombre fundador de alguna iglesia tuvo la razón y la escritura por allá enterrada. No puede ser. El parámetro objetivo de la santidad está escrito en la Torá. Que cada iglesia o cada denominación quiera establecer otros adicionales por su configuración, por su medio donde está, en la sociedad donde está, eso es diferente. El colmo es que si yo no me porto de acuerdo a los parámetros humanos de X denominación, me llamen a mí pecador. Pero si yo les muestro que el Shabbat es parte de la santidad, me llamen a mí judaizante. No puede ser. Si la santidad es parte de los parámetros de Dios. El Shabbat es parte del parámetro de la santidad, la comida es parámetro de santidad, las celebraciones santas son parámetros de santidad.
Pero curiosamente la cristiandad no le gusta ninguno de los parámetros de santidad de Dios, sino que se ha inventado los suyos propios. ¿Qué le pasó así? ¿A quién le pasó así? A ver. Pero bueno. Sí, pero ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos 10.1. ¿Ya? ¿A quién les pasó así? A ver. Romanos 10.1. Mira lo que dice Pablo allí. Romanos 10.1 en adelante. Hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcance la salvación. Continúe. En su favor puedo decir que tiene gran deseo de servir a Dios, solo que este deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Ajá. Pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se ha sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Correcto. Ok. Entonces, ¿a quién le pasó eso? A los fariseos de la época. Oye, han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer la suya propia. Entonces, haciendo la transpolación, han ignorado la santidad de Dios y han querido establecer la suya propia. Qué curioso, ¿ah? Y aquello por lo que en verdad somos santificados no nos gusta y lo tachamos de judaizante, que es la Torá. ¿Verdad? Eso que sí nos santifica. Y lo que no nos santifica como tal delante de Dios, a eso es lo que le llamamos sana doctrina. ¿Verdad? Y ahí sí, entonces sí eres santo. ¿Ya? Pero no eres capaz de someterse a la santidad de Dios. Esto es una ironía, esto es una doble moral, o no sé cómo llamarlo. Es una contradicción. No puede ser que la Escritura quede enterrada y florezcan y se multipliquen las razones humanas. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que entonces, quizás con base en esto, este principio de la edificación del templo como baluarte de la verdad, ¿cierto? ¿Qué dice? Eso no lo dice en una carta de Pedro, que la iglesia es que pilar y baluarte de la verdad. Vamos a buscar ese pasaje, por favor. Yo creo que está en Efesios o en Pedro. Baluarte de la verdad. Vamos a buscarlo. ¿Alguien acá de pronto los hermanos lo tiene? Saludo aquí a Alejandra, Shalom, Antonia, Johanna, Jonathan, perdón. Shalom allí, a todos los hermanos. A ver, ¿quién? Sí, léelo. Primero Timoteo 3:15. Ese. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y sostén de la verdad. Perfecto. Y estamos hablando de la casa. Salmo 30, cántico para la Hanukkah de la casa. ¿Quién es la casa de Dios ahora? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hanukkah de la casa. Es decir, tenemos que ser pilar y baluarte de la verdad, salvaguarda de la verdad, biblioteca de la verdad. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Guárdalos en tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra hay? A ver, la que estaba escrita, la Torá. ¿A cuál más? ¿Cuál otra palabra de Dios existía en esa época en que Jesús estaba hablando? A ver, ¿cuál otra palabra? No había otra palabra. Y Él no está diciendo, guárdalos en mi palabra porque mi palabra es la verdad. Como si fuera una cosa nueva. ¿Me explico? Nadie puede decir eso. No, ahí se está refiriendo a las palabras de Jesús. Sí, pero está diciendo en las palabras de Dios. Porque es el testimonio existente. Y Él ha dicho en otro lado, las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino que son las de mi Padre, las de Abba, para que se entienda todavía mejor. El amor entrañable aún no revelado, de eso es que yo vengo hablando aquí. Lo que yo hablo aquí no es en contradicción con lo que ya se había dicho antes. No estoy hablando nada distinto. ¿Ya? Entonces, puedes leer por favor de nuevo ese verso que me gustó muchísimo, porque encaja perfectamente con todo lo que hemos estado hablando. ¿Sí? ¿Lo vuelvo a leer? Sí.
3:15, 1 Timoteo 3:15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe construirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Amén. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? El pueblo santo ¿verdad? Que es la iglesia. Ahí te lo está diciendo, analiza ese versículo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Casa, entiéndase que en la antigüedad era el templo. Y ahora Pablo especifica que es la iglesia de Dios, o sea, la asamblea de hombres libres que le pertenece y teme a Dios. Y esa iglesia y esa asamblea, esa sinagoga de hombres libres pertenecientes a Dios, deben ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios y su palabra. No puede ser entonces que la iglesia deseche la palabra de verdad. Aquí la hermana Yasmín está citando 2 de Juan 1:2. ¿Alguien puede leerlo también, por favor? Flori Cortés, Shalom, bendiciones. A ver, ¿quién puede leer 2 de Juan 1:2? Aprovechando la cita que hace la hermana acá. 1:2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Perfecto. Segunda de Juan. Correcto. La verdad es la palabra de Dios. Guárdalos en tu palabra es la verdad. Y luego Yehoshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay contradicción entre la verdad como palabra de Dios y el Mesías como la verdad. Porque es que entonces hay dos verdades, ¿o qué? No hay dos verdades. La verdad no es relativa. La verdad no tiene un alter ego. No es una función onda cuántica, ¿ya? Que tiene como una verdad por allá y la otra en otro mundo paralelo. No, la verdad es la verdad y está escrita. Por eso, ¿con qué demostraba Pablo que Jesús era el Mesías? A ver, con sus propias cartas. No, con la escritura. Y todo escudriñaban era en la escritura. No se iban a buscar el libro de Enoc, ni el libro de los jubileos, ni nada. Iban a buscar el Pentateuco, los profetas, los salmos. Cuando Yehoshua resucita y se encuentra en el camino de Gemat, que es Emaús, dice que empezando por Moisés, yendo por los profetas y en todos los escritos, demostraba que era necesario que él muriese y resucitase para la entrega de la promesa. Entonces, si el Mesías, que es el fundador, fundador más que fundador, el edificador de la iglesia, y la iglesia es el pilar y baluarte de la verdad, que hace una iglesia llamada cristiana tirando a la Torá al suelo. ¿Qué hace? Está siendo mentirosa. ¿Ok? Está siendo mentirosa, de plano está siendo mentirosa. No puede refugiarse bajo el argumento de que ahora estamos en la dispensación de la gracia, de que ahora es la ley de Cristo y que ahora todo es como cristiano y nada que ver con Moisés. Está cercenando el nombre de Dios. Le estás decapitando. Es como que a ese árbol las raíces son santas, la primicia, entonces lo corta de la raíz y lo planta en otro lado. ¿Ya? ¿Con base en qué o en qué se va a sustentar la persona de Jesús como el Mesías si no es en las promesas y en las profecías dadas a los patriarcas? ¿Cómo va a ser posible romper y quebrar eso, desecharlo y plantarlo ahora en otro terreno desconocido, inventado, nuevo, ficticio? No puede ser. Me voy a despedir entonces con ese versículo de 1 de Timoteo 3:15, porque es clave para todo lo que hemos hablado. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Ya? ¿Cómo debes conducirte? Le está escribiendo. ¿Qué le escribió Pablo a Timoteo? A ver, si leemos un poco antes, en otro lugar dice, ocúpate de la lectura. ¿Cierto? ¿Lectura de qué? De la Torá, de los evangelios, ¿verdad? ¿Existían los evangelios? Todavía no. De la Torá, de los profetas y de los escritos.
que era lo que había. Él apenas está escribiendo las cartas. ¿Cómo va a mandarlo a leer el Evangelio si no existe ni siquiera? Ocúpate de la lectura. Ojo, porque esto es interesante. Cualquiera diría, no, pero es que ya el Evangelio existía en tradición oral. Sí, estamos de acuerdo. Sí existía un Evangelio oral, pero es que lo está mandando a leer. Ocúpate de la lectura. Y resulta que una de las maneras como nosotros llamamos a la Torá en hebreo es simplemente Hamikra. Hamikra, que significa la lectura. Entonces, si tú lees ese verso en hebreo, diría Tasok Bamikra, ocúpate en la lectura. ¿Qué es la lectura? La Mikra, ¿qué es la Mikra? El Tanaj, Torah, Moshe, ¿verdad? Profetas, escritos. Ocúpate de la lectura. Entonces la lectura no es como que la literatura, ponte a leer ahí frente al mar Mediterráneo algunas poesías griegas. No. La lectura es la Mikra, por favor. La Torah, Tanaj, como le quieras llamar. Eso es la lectura. Y le está diciendo Pablo a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, y es ocupándose en la lectura, ocupándose en el Tanaj, en la Torah, en los Nevi'im y en los Ktubim, en el Pentateuco, en los profetas y en los escritos, no leyendo literatura. Y ni siquiera él promovió sus propias cartas, Pablo. Oye, yo me quedo sorprendido que hay hermanos que se han leído 10 libros de un autor, de un hermano, que no está mal, pero no se han leído la Biblia todavía. Entonces prefieren leerse Buenos días Espíritu Santo que leerse un capítulo de la Torá de Moisés o de los profetas o de los escritos. No tiene sentido eso. La ocupación primaria de todo aquel que hace parte de la iglesia de Dios es ser baluarte de la verdad. Amén. Pilar y baluarte de la verdad. Y para eso hay que ocuparse de la lectura. ¿Estamos claros ahí? Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado esta pequeña disertación porque venimos a celebrar. Y bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos que nos acompañaron por acá. Vamos a tratar de despedirnos de ellos. Shalom, Hag Sameach. Saludos allá. Bendiciones. Y nos vemos la próxima. Shalom. Bien, nosotros tenemos que ir a encender nuestra menorá. Vamos a celebrar, hermanos, y a compartir. Porque este día es para celebrar y compartir, gozosos de que hemos sido hechos parte del pueblo del libro. Amén. Bueno, vamos a compartir y a celebrar.